Pasen ahí y tengan ahí la balotica. Repártale, hermana Livia, por favor. A los que quieran preguntar, deben ser preguntas muy concretas y bien diligenciadas, que podamos leerlas, porque vamos a dar las respuestas con base en las preguntas. Será una dominical de conversatorio a través de las preguntas que ustedes formulan. Es muy importante que piensen las preguntas, porque en la pregunta, claro, también se definen muchos asuntos doctrinales. Bueno, están repartiendo las balotas. Voy a avanzar un poco con esto de los requisitos bíblicamente necesarios para entrar en el reino de los cielos. Hemos venido hablando varias cosas acerca del reino, y lo último que hablamos fue el nuevo nacimiento para poder entrar en el reino de los cielos, y estábamos hablando de la experiencia de Nicodemo. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu Santo es. Que lo que plantea el Evangelio realmente es un nuevo nacimiento que se da a través de la misma palabra, porque la palabra es vida. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y dice también el apóstol Santiago: Él de su voluntad nos hizo nacer. Estoy leyendo en Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad, es voluntad soberana de Dios, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y el apóstol Pedro, en el capítulo 1 y el verso 3, dice: bendito sea Dios. Primera de Pedro 1:3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Yo entiendo por la palabra renacer como nacer dos veces. Renacer, y dice: nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección. Y dice el verso 23 del capítulo 1 de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23: siendo renacidos. Otra vez emplea la palabra renacidos, renacer, no de simiente corruptible, que todavía es más claro. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. ¿Nos queda claro eso? Renacidos
no de simiente corruptible. ¿Por qué dice de renacidos no de simiente corruptible? Porque de luego todos nacemos de simiente corruptible. Por eso una persona se muere y a los pocos días nadie ya quiere acercársele, porque hiede, se corrompe su carne, la carne es corruptible. El único que ha muerto, que su carne no fue corruptible, ni es corruptible, es Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque Él no nació de voluntad de varón. Todo lo que nace de voluntad de varón, porque es voluntad del hombre. Antiguamente se pensaba que entonces tener hijos era la única función por la cual se debían casar las parejas, se pensaba así. Entonces los hermanos tuvieron demasiados hijos, porque así se pensaba en alguna oportunidad. Pero después se replanteó desde el texto bíblico, porque dice que nacido no por voluntad de varón, o sea que el varón y la mujer deciden, tienen capacidad de decidir si quieren un hijo o no. No es que tenga la obligación y que toda relación deba producir un embarazo, sino que es voluntad del hombre y de la mujer, el hombre engendrar y la mujer concebir un hijo. Entonces Jesús no nació por voluntad de varón, sino por la voluntad soberana de Él mismo. Y por eso está haciendo referencia a Santiago, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que permanece y para siempre. Y Él de su voluntad nos hizo renacer. Ese cuerpo de Cristo fue un cuerpo incorruptible, y estaba profetizado: su cuerpo no verá corrupción, o sea, no se descompuso. Lo que sí pasa con nosotros, igual, nosotros siendo renacidos no de simiente corruptible, quiere decir que nosotros no solamente tenemos el nacimiento corruptible, porque igual todos nosotros al morir va a pasar lo que pasa normalmente con cualquier persona, se descompone el cuerpo, ¿verdad? Pero dentro de esta simiente corruptible, dentro de esta simiente que es la voluntad del varón, del padre, de mi madre, de que me dieron a luz, esa simiente corruptible, simiente de la carne, por eso estamos leyendo aquí que dice: toda carne es hierba. A veces tanta, bueno, claro, pero igual, toda carne es hierba. O sea, ¿qué somos nosotros? Según la Biblia, hierba, en cierta manera, ¿no? En cuanto a la parte humana, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Toda la gloria del hombre. Y si no, mira el espectáculo mundial que tenemos ahora desde Venezuela. Toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca. Eso es lo que pasa. La hierba se seca, ¿y qué más? Y la flor se cae. Pero mire usted esto que es tan importante: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Por eso es que en nosotros también hay una simiente que incorruptible, que es la simiente de Cristo. Por eso Él dijo: no temáis al que mata el cuerpo, porque no puede hacer más. Pero dentro de los que hemos permitido a Dios ser engendrados por su palabra, hay otra simiente, que es la simiente de arriba, que es la simiente de Cristo, porque eso es, nos hizo renacer de una simiente. Alabado sea el nombre de Jesús. Esto estábamos hablando entonces del nuevo nacimiento, que era necesario para entrar
en el reino de los cielos, y que es un proceso que se da a través de la palabra. Recuerden bien ese texto: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Es importante también mirar los requisitos necesarios para la entrada en el reino, que tienen que ver desde luego con el oír. Se estaba enseñando y de repente a veces no es fácil entender ciertas cosas. La pregunta era: ¿qué es lo primero que opera o lo que debe operar para la salvación? Si a usted le pregunta a una persona simpatizante, ¿qué es lo primero que debe operar en la persona para salvación? Entonces algunos dijeron el bautismo, porque siempre hemos tenido muy claro que, y es bíblico desde luego, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero resulta que antes del bautismo hay que creer. O sea, lo primero que debe operar en una persona para ser salva es que lo primero es que debe de oír. Por eso es tan importante predicar. El Señor Jesús fue muy claro cuando dio la orden: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces dice: el que creyere. Esta semana me llamó la atención porque fuimos con el hermano Omar y es un caso preocupante. No sé si está por aquí el hermano. Él trajo su señor padre de Valledupar y está muy grave. Y lamentablemente, de esas personas que dejan todo para lo último, hasta la salvación. Qué tristeza. Pero o sea, él conoce mucho el evangelio hace muchos años, pero nunca se decidió, y ahora que ya vio o le toca vivir lo que está viviendo, bueno, Dios tuvo misericordia y él dijo: quiero que me bauticen. Entonces yo fui a hablar con el médico. Claro, yo no quise tampoco como ahondar mucho en la cosa, porque igual no le dio permiso el médico para traerlo al bautismo por su estado crítico. Y yo dije: bueno, eso es respetable, aunque también puede ser demandable, pero igual yo dije al hermano: vea, aquí qué podemos hacer, porque él estaba muy preocupado, porque yo: hermano, entonces ¿qué hacemos? Yo le dije: hermano, vea, este es un caso especial y ojalá que así se entienda, porque hay casos muy particulares, ¿verdad? Entonces yo le dije a él: vea, hermano, vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia dice: el que creyere. Lo primero es creer. Según eso, su papá creyó y quiere bautizarse, pero no puede. ¿Será que si se muere se va al infierno porque no se bautizó? Me preguntó él. Dije: yo no creo eso. Yo creo que él hizo lo primero, que es creyó o cree. Claro, otra cosa es que yo no me bautice porque yo digo: no, yo creo y ya. Pero otra cosa es que yo diga: yo creo, pero es que no puedo bautizarme porque no tengo la capacidad física de movilizarme. Entonces yo le dije: vea, lo que la Biblia dice, y hágale repetir a él eso, es: si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Dígale a él que confiese a Jesús como su Salvador en el momento crítico de su muerte, que hable: Jesús, tú eres mi Salvador. Jesús, tú eres mi Salvador. Jesús, tú eres mi Salvador. Porque yo creo lo que la Biblia dice. Lo normal
digo, el mandato completo es bautizarlo. Pero ¿y si no se puede? ¿Será que se condena? ¿Ustedes qué piensan? Yo no creo eso. Y vamos a revisar eso porque es importante a veces uno tener esas preguntas. Hay gente que hace preguntas de ese índole. No estoy desestimando la doctrina del bautismo, porque el mensaje es eso. Además, ¿qué es el bautismo? El bautismo es la aspiración. El bautismo que corresponde a esto, ¿qué dice? Nos salva, pero haciendo advertencia, pero no quitando la inmundicia de la carne, sino que es la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios. Es más, yo pienso que hay gente que se bautiza y acabará condenándose porque no creyó. O sea, hay gente que se bautiza por muchas razones y a veces por eso es tan importante la doctrina. Y yo pienso que hay que volver a esos principios de discipular, porque yo recuerdo que a uno antes en la iglesia no lo bautizaban así de una. Eso eran 3 meses de doctrina. Claro que eso es muy relativo, porque la verdad que el requisito primordial para ser bautizado, ¿cuál es? Creer. ¿Qué le dijo Felipe al eunuco cuando iban conversando por el camino y él le habló del arrepentimiento y del bautismo, y el eunuco vio agua en el desierto, que no es muy común ver agua en el desierto? Ese eunuco ya se trasladó a su obediencia y él ya estaba viendo dónde hay agua por aquí, cuando logró y vio un oasis por ahí y le dijo a Felipe: aquí hay agua, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y él dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. O sea, pero es importante, hermanos. Hoy en día se nota que hay mucha gente que se bautiza y, como dicen por ahí un poco deportivamente, se bañan. Bueno, ojalá ni se bañan, se mojan ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que si es responsabilidad de los líderes y del pastor hacer adoctrinamientos serios, porque lo que evidencia que una persona creyó, ¿qué es? ¿Ustedes qué piensan? El cambio. Lo que evidencia que una persona creyó también se exterioriza, ¿verdad? Porque si usted no es capaz de superar ciertas cosas, aún no ha creído como debe de creer. Es mejor que espere estar bien convencido, porque la paz no es correr a bautizarse. Eso es fácil. Listo, venga, y lo zambullo ahí y ya. Pero eso no es todo. El bautismo es un acto público de fe. O sea, yo estoy diciendo públicamente: yo creo esto, y lo creo tanto que lo estoy obedeciendo, ¿verdad? Pero la persona que dice haber creído antes debe manifestarlo. En otras palabras, la Biblia habla de ¿qué? Del fruto digno de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos, porque es que hoy en día la gente se bautiza y sigue como si nada, y no es así. Eso es como la que se casa o el que se casa y sigue enamorándose de las solteras o de las casadas también, como que no se da cuenta que ha tomado en serio una responsabilidad grande, que él hizo una elección y debe ser fiel a esos principios de fe. Cuando uno se bautiza, en verdad debe estar seguro de lo que está haciendo, porque es una responsabilidad, no con el pastor, sino con Dios. Con Dios. Entonces es importante que la persona se disipule, porque lo primero es oír. Y a propósito de oír, fíjese lo que dice Romanos 10. Bueno, lo que estaba leyendo ahora, Romanos 10 dice el verso 9. Vamos a leer ahí.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, esto es muy importante, y creyeres en tu corazón. Mano, esto no es creer en la mente, es creer en el corazón. Aquí están los sentimientos, las emociones. O sea, el corazón es el centro de la vida, no solamente sentimental, dicen algunos, sino también física, pero igual el corazón, o sea, con todo el ser. Quiere decir, no, yo no sé, lo que quiere decir es con todo el ser, que lo máximo es el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Si creyeres en tu corazón, ¿qué? Que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, una de las doctrinas importantes que hay que confesar es que Jesús resucitó de los muertos. Esa es la doctrina vertebral de la iglesia, la resurrección de Cristo. Porque si no, no tendría sentido predicar, porque todos mueren y los enterran y ya. Pero para nosotros la doctrina es hermosa, porque nosotros, por la gracia de Dios, nuestra fe no nos lleva hasta el sepulcro, sino que creemos en el que dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? Porque Él se levantó de los muertos. Y si creemos que Cristo murió y resucitó, nosotros también resucitaremos juntamente con Él. Esa es la esperanza de los cristianos y lo que nos enseña la Biblia. Porque si se predica que Cristo no resucitó, van a la fe y van a la predicación. ¿Para qué se predica? ¿Para qué se cree? Si Cristo murió, y murió como cualquier mortal, y lo enterraron y ya. Pero lo que hace la diferencia es que Él se levantó del sepulcro y Él vive por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre de Jesús. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, es decir, cree, pero lo que la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma. ¿Con qué más? Con todas tus fuerzas. O sea, con toda. Pero si yo le digo, bueno, lo voy a bautizar, sí, yo me bautizo, pastor, pero es mejor que espere. No soy capaz de, y yo le respeto eso, yo no soy capaz de cambiar mi estilo de vida. Yo no soy capaz de dejar de ir a la rumba. Yo no soy capaz de cambiar la falda por cambiar el blue jean por la falda. Yo no soy capaz de, es mejor que espere. Eso no es un pecado, pero es mejor que espere. Porque la evidencia de que usted ha creído de todo corazón es que usted dice: ¿cuál blue jean? ¿Cuál rumba? ¿Cuál nada? Para mí lo más grande es Cristo. Y fíjese que eso no es que la iglesia lo prohíba, porque no estamos aquí prohibiendo eso. Simplemente le estamos diciendo: esto es lo que dice la Biblia. ¿Lo toma o lo deja? ¿Usted cree que eso vale la pena creerlo y hacer un sacrificio por eso o no? Dice: sí, entonces hazlo. Sencillamente, si lo crees, practícalo. Porque eso es la trata la vida cristiana, de practicar lo que creemos. Porque de lo contrario sería, digamos, como la tradición católica: un poco de creencias muy bonitas, sí, pero ¿y qué vives de lo que crees? El evangelio es no solo para tener creencias, sino para vivirlas. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces sigue diciendo, bueno, la escritura dice: todo aquel que creyere no será avergonzado. Gloria a Dios. No será avergonzado. Hay una garantía allí: no será avergonzado. Y dice el verso 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, vuelve y repite, será salvo.
Pero viene una pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Se da cuenta lo importante que es creer? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Y viene otra pregunta: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Miren lo importante de enseñar y de predicar, porque lo que hace que la gente crea es porque oye, porque las cosas de Dios también tienen, lo primero, y vamos a ver aquí que dice: ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Mano, qué bueno que prediquemos. Usted no tiene que decir, por cuando dice predique, es un predicador, un pastor. Todo fiel cristiano todos los días debe predicar, debe hablar de Cristo, debe compartirle a su compañero de estudio, a su compañera de trabajo, en su casa, predicar, porque, hermano, la gente tiene un total desconocimiento del evangelio. Jesucristo, como alguien dijo, sigue siendo el gran desconocido. ¿Y quién puede darlo a conocer? Los que vivimos con Él. Lo que sabemos, testificamos, y lo que hemos oído, o sea, nosotros tenemos que dar testimonio. Es una obligación. Es una obligación del creyente. Entonces, lo primero es oír. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Hay que creer. Para creer hay que oír, para oír hay que predicar, y para predicar debe ser enviado. Esos son requisitos bíblicos. Hoy en día muchos se autoenvían porque hacen del evangelio también como un estilo de trabajo, de vida, y hasta para hacerse ricos. Entonces se autoenvían. Es muy importante conocer quién le envió a usted a predicar, porque hay gente que no, yo voy a predicar, y muchos se autoenvían, pero el modelo bíblico no es que nadie se autoenvía a predicar. El modelo bíblico es que había en la iglesia de Jerusalén profetas, maestros que estaban allí sirviendo al Señor. Y ministrando esto al Señor, dijo el Espíritu Santo: apártame. Y la iglesia oró, ¿verdad? Es bueno que tengamos esto, porque es que hoy en día resultan predicadores por todos lados, pero ¿quién los envió a predicar? Estos son conocimientos, o sea, cosas que se desconocen. Fíjese el modelo de enviar los predicadores según el modelo bíblico. Yo a mí me gusta mucho hablar de los modelos bíblicos. ¿Qué dice Hechos 13? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirené, Manaén, que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ahí había un poco de gente muy importante. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que envía: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, ¿y qué? Y los despidieron. Porque ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Enviados. Amén. Por eso el Señor dijo: rogad al Señor de la mies que envíe los obreros a su mies. La mies es mucha y los obreros son pocos. Amén, gloria a Dios. Entonces hay que creer, para creer hay que oír, y para oír hay que predicar, y para predicar hay que ser enviado. Porque la fe viene por el oír, el oír. Y todo lo que uno, oír la palabra de Dios, y todo lo que uno oye, pues lo razona. ¿Es verdad o no es verdad? Y si es verdad, debes dar razón de eso.
Si para usted eso que escuchó es verdad, entonces lo que debes es obedecer. Lo primero entonces es oír, luego creer, y claro, cuando una persona cree, estábamos diciendo ahora, da frutos, da frutos. Cuando el apóstol Pedro en Hechos 2:38, texto muy usado por nosotros los pentecostales, Hechos 2:38, todos lo conocemos, cuando Pedro dio su discurso o su primer sermón de Pedro. Entonces fue cuando le preguntaron a él acerca de qué hacer. Hechos 2:38 dice: al oír esto, el 37, al oír esto se compungieron de corazón, se contristaron. El verdadero arrepentimiento a Dios produce tristeza, produce dolor. Por eso es que hoy en día mucha gente no se convierte, porque su arrepentimiento es muy emocional. El verdadero arrepentimiento produce tristeza, produce dolor, porque el arrepentimiento es un acto sincero de reconocer una falta, pero debe ser muy sincera. Porque hay mucha gente, por ejemplo, que se arrepienten. Un hombre se gastó su dinero, con lo cual iba a mercar para suplir el hambre de sus hijos, y llega a la casa borracho porque se gastó el dinero. Y claro, cuando ve el cuadro allí de su esposa y sus hijos con hambre y él borracho, después que le pasa la rasca, le dice a la esposa: ay, mija, yo no vuelvo a tomar, mija, vea que no sé qué. Ese arrepentimiento dice que, ¿cómo son? Lágrimas de cocodrilo, llora y todo, y a los 15 o 20 días vuelve y se emborracha. ¿Se arrepintió? No, simplemente fue movido por un acto que le produjo una reacción emocional, se sintió mal, pero no fue sincero. Y eso también hay que ponerle cuidado, porque mucha gente en la iglesia, no que sea mala ni esté un pecado, pero hay gente que llega a la iglesia, y yo he conocido casos de muchos que hasta se arrepienten porque les gustó una joven de la iglesia, y como para poder ser novio de ella tiene que ser cristiano, pues ¿cuál es el problema? Se bautizan y se hacen cristianos. Pero ¿cuál es la motivación? Cuadrarse con la joven de novio o casarse, ¿verdad? Eso no es que esté mal, porque puede ser que algunos hasta han llegado con esa intención y son buenos cristianos hoy. Ha pasado así, ¿no? Yo llegué a la iglesia no por mis pecados, tanto, porque igual yo era pecador, pero a mí lo que me dijeron era que el Señor me sanaba. Y yo llegué a la iglesia interesado por la sanidad, y Dios me sanó, y después entendí que esto era más que ser sano. Y claro, mucha gente llegamos como yo a la iglesia por intereses muy diversos, pero la única razón por la que yo debo bautizarme y estar en la iglesia es porque reconozco a Jesús como mi Salvador personal, y estoy dispuesto a darle un cambio total a mi vida. Y si no, es mejor esperar, porque eso tiene que hacer algún día. ¿Amén o no? Se compungieron de corazón. El pecado hace sentir dolor, tristeza, pero profunda tristeza. No es superficial, es un dolor profundo, un reconocimiento de que nosotros de alguna manera somos responsables de la muerte de Cristo, que Cristo murió por nosotros, que aún siendo lo que nosotros somos, y Cristo nos ha conservado la vida y nos ha amado. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te he prolongado mi misericordia. Cuando Israel era niño, yo lo guiaba y él ni siquiera sabía, y uno descubre eso y dice: cuál grande es el amor de Dios. Entonces dice: se compungieron, se dolieron de corazón. ¿Y qué más? Y dijeron a Pedro, dijeron al predicador, ¿qué le dijeron? Varones hermanos, ¿qué haremos? Nosotros le hemos añadido ahí, gente, ¿qué haremos para ser salvos? Porque admitimos que era la pregunta completa.
Pero la Biblia dice, ¿qué haremos? Pero Pedro lo entendió claro, que es lo que ellos querían saber. ¿Por qué? Porque les dijo, y Pedro, bueno, no dice y, Pedro les dijo. La Biblia es clara, ¿verdad? Pedro dijo que arrepentíos, o sea, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermanos, el arrepentimiento es el acto, ¿verdad?, por el cual dejamos una vieja vida, unas viejas costumbres, unos viejos hábitos, y no volvemos por esos lados. No sé si le dije algún día a ustedes, creo que sí, pero me ha llamado mucho la atención, porque leí una anécdota de un famoso teólogo que, en términos muy teológicos y filosóficos, trataba de explicar el arrepentimiento al auditorio, y a veces se sofistican o se hacen palabras tan sofisticadas que la gente no entiende. Entonces dice que un anciano se paró en el auditorio y dijo, mire, lo que el predicador quiso decir cuando habla del arrepentimiento, dijo el anciano, para mí es algo muy sencillo. Y él dijo, mire, es sencillo, voy para el infierno, 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 voy para el infierno. O sea, la Biblia dice, hay caminos que al hombre, pero su fin, pero dice, oiréis palabras a tus espaldas que te digan, volveos a mí. Doy la vuelta, voy para el cielo, 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 voy para el cielo. Entonces dijo el viejito, eso es arrepentimiento, devolverse de un camino equivocado, porque cada cual se apartó por su camino. Entonces, cuando nos arrepentimos, sí estamos claros que nos devolvemos del camino, porque eso es lo que es arrepentimiento, es dar la vuelta, porque siempre ibas con Cristo o Dios a las espaldas y el mundo al frente. Hay el mundo, los placeres, esto, aquello, aquí, lo demás, es lo que tenías al frente. Pero ahora das la vuelta al mundo y dices, quedó a la espalda y ahora vivo a Dios, a Jesús. ¿Se da cuenta que es arrepentirse? Y no es media vuelta, es vuelta completa, hermano. Entonces el arrepentimiento es algo que lo saca a usted totalmente de su estilo de vida. Por eso la Biblia, y esto es lo que a veces no es fácil entender, voy a terminar ya, pero fíjese lo que dice, por ejemplo, Efesios. Mire usted, que me gusta mucho esto y ahora le predicaba, Efesios 2. Él os dio vida. ¿Qué? Y Él os dio vida, Efesios 2, y Él os dio vida. Decíamos, ¿creemos para vivir o vivimos para creer? Y es, creemos para vivir. Creemos, primero es creer para vivir, no vivir para creer, porque mucha gente vive para creer y nunca cree en nada. Pero lo primero es vida, y cuando hay la vida, ya. Yo siempre digo, una mujer no está embarazada a medias. Si hay vida en ese vientre, eso no tiene discusión. Por más que la mujer quiera tapar la barriguita, olvídate, ahí hay vida y se va a hacer evidente, ¿o no? ¿Qué dicen las mujeres? Eso no tiene reversa. Hay vida, y si hay vida se manifiesta. Y así es la vida. Cuando Dios nos da vida, aparece el bultico, este que,
Oye, pero ¿cómo estás de cambiado? ¿Cómo estás de cambiada? ¿Qué te pasó? No temas decir, me hice cristiano, me hice cristiana. No, es que he estado como enferma y ya no me pinto y ya tal cosa. No, diga la verdad. Glorifique a Dios. Amén. Porque es que la Biblia dice, para que vean vuestras obras. ¿Y qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está. Mire usted, Él os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos en delitos y pecados, en los cuales ¿qué? En los cuales anduviste, ¿cuándo? En otro tiempo, hermano. Esas cosas ya pasaron. Pero ¿cómo que usted bautizado y en la iglesia y sigue con los mismos tiempos? No, eso ya pasó. ¿Y cómo andabas? En otros tiempos, ¿siguiendo qué? Leámoslo todo. Siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que operan hijos de desobediencia, entre los cuales nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Sí está claro eso? En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Y éramos qué? Por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Pero qué? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Fíjense que la Biblia emplea mucho la palabra en otro tiempo. En otro tiempo. El problema es que muchos nos hacemos cristianos y queremos seguir como en los mismos tiempos. Insisto, como el que se casa y sigue enamorando a las demás, o la que se casa y sigue enamorando a los demás. No, ya escogió. Si escogió bien, bien, y si no, pues de malas. Pero ya. Bueno, gloria a Dios, eso hay que entenderlo. Yo hace 43 años ya casi dije, el día que me bauticé, y ya. Cuando me casé, ya. Pero hay gente que sigue pelando el ojo. No, ya. Y esa es la gente que acaba en problemada, porque no toman decisiones radicales en la vida. El hombre también vale y es importante por las decisiones que es capaz de tomar. Si te hiciste cristiano, sos cristiano. ¿Cuánto es el costo? No importa el costo. Tomé la decisión, soy cristiano. Pero por bobadas se ponen ahí a seguir ahí en la cuerda floja. Ni mundano ni cristiano. Ni mundano ni cristiano. No, eso no es vida. Aprendamos a glorificar siempre a Dios. Amén. Bueno, vamos a tomar cafecito. Hermano, no se vaya porque esto va a estar bueno. O sea, esto está bueno, pero va a poner mejor. Démosle gracias a Dios y vamos a recolectar la ofrenda. Hay un coro que dice, soy bautizado como manda el Salvador. Cantemos ese coro. Amén. Aquí lo sabemos, ¿verdad? Es un coro antiguo. Vamos a cantarlo rápidamente. Amén, gloria al Señor. Como manda el Salvador, Qué grande gozo siento yo en mi corazón.